buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer estar por acá y también un reto, ¿verdad? Porque realmente me toca la primera después del almuerzo. Entonces uno no sabe si eso es bueno porque ya están bien alimentaditos y me van a poner mucha atención, o más bien le podría ser muy experto en darles un poquito de sueño. Espero que no sea la segunda. Definitivamente este es el foro adecuado para hablar de estos temas en materia de infraestructura y particularmente cuáles son estos vehículos para poder entregarla. En este sentido, quiero proponerles lo siguiente, una presentación relativamente corta que espero tratar de hacerla bien concisa, en donde les pueda mostrar el tema del contexto fiscal que ustedes, yo sé que muy bien lo conocen, y que eso de alguna manera debería presionarnos para buscar definitivamente otros vehículos, otras formas de financiamiento para nutrir y suplir aquella infraestructura que Costa Rica necesita. Esas brechas de infraestructura precisamente de las que vamos a hablar, hay recursos que necesitamos para llevar adelante inversión, no solamente en la parte vial, que eso es un tema, ¿verdad? Muchas veces miramos el tema solamente de carreteras, pero no, hay una gran necesidad en materia de infraestructura. Y finalmente, un poquito del tema de política pública, ¿cuáles son los pilares? Yo creo que ya muy bien los expositores nos lo han comentado, por dónde debe ir la experiencia de las economías emergentes. Definitivamente es valiosísima para poder llevar adelante este proyecto y esta nueva visión de país y de modelo que queremos llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, tal vez para empezar con el contexto fiscal, ¿qué es lo que tenemos nosotros? O sea, realmente es algo que queremos reflexionar. Yo sé que hay 300 y resto, ahí van subiendo las mociones para el tema de anti-evasión que se está discutiendo en el Congreso. Son muy creativos o cachativos, como dicen los chilenos. Pero bueno, hay que hacer algo en materia fiscal. ¿Por qué? Precisamente porque vemos que hay un déficit en aumento. Realmente desde el 2009 se da un incremento importante en el déficit fiscal. Se han hecho esfuerzos importantes para poder contenerlo, porque si bien es cierto, vemos que no creció mucho del año previo a pues definitivamente esas son limitantes de recursos importantes. Vemos una estructura fiscal que de alguna forma se ha mantenido estancada en torno a un 13%. Básicamente vemos que esto en materia tributaria, en materia de ingresos tributarios, ahí estamos flat. Entonces, ya les voy a decir por qué quiero comentarles esto y hacia dónde lleva esto, ¿verdad? Vamos al otro lado, a la otra pata. ¿Qué pasa con los gastos? O sea, ¿qué tenemos acá con los gastos? Volvemos a lo mismo, a veces en el Congreso hemos sido muy creativos y de alguna forma pues hemos impuesto, hemos creado gastos que no tienen contraparte de ingresos. Y entonces tenemos gastos que están por mandato legal y por mandato constitucional que suman el orden de un 87%, que son gastos rígidos. Gastos rígidos. Y tenemos ahí un porcentaje que no es tampoco despreciable en cuanto a salarios, y otros gastos que son los que uno esperaría poder de alguna forma en estos momentos hacer algo, y es lo que hemos estado tratando de hacer, pero no es suficiente. Se ha hecho una recomposición en materia de gastos de capital, tratando de que los gastos corrientes dejen su lado y le den fuerza a la parte de gastos de capital, pero la verdad es que eso no tiene como mucho pies y cabeza en este contexto fiscal en el que nos encontramos actualmente. Definitivamente, ¿hacia dónde voy? El agotamiento del endeudamiento como alternativa de financiamiento es clara. Y eso se deja en evidencia con el aceleramiento
en el crecimiento de las relaciones deuda-PIB y en este caso también de sus componentes, que sería la deuda interna y la deuda externa. Y eso es lo que asusta a las calificadoras, ¿verdad? Definitivamente no es una relación, un nivel de relación, sino el crecimiento de esa relación. Y pues eso me lo recuerdan cada vez que las veo, ¿verdad? Entonces definitivamente hay una presión importante y es un problema que tenemos que solucionar. Entonces, hay un tema relevante, ya ellos muy bien lo mencionaron. Claramente, un agotamiento del endeudamiento como alternativa de financiamiento. Y en buena hora que Banco Mundial y otros multilaterales nos están apoyando en este cambio, ¿verdad? En este cambio de paradigma. Eso es fundamental, porque ellos están viendo una situación que ahora gira en torno a ese mayor endeudamiento. Ahora, si nos vemos por el gasto de capital, ¿qué es lo que tenemos? En el caso del gasto de capital, pues nosotros estamos ahí estacionados nuevamente, niveles entre el 1.5, 1.7, alcanzamos algún repuntito por ahí en el 2010, pero definitivamente no es lo que Costa Rica necesita y hay una carencia importante de infraestructura, como lo vamos a estar observando. ¿Se han hecho esfuerzos? Se han hecho esfuerzos, pero no es suficiente. En materia que es un poco la Dirección General de Crédito Público, donde estamos ahí trabajando, particularmente los desembolsos que están ligados a un plan de ejecución semestral, tenían una ejecución en el último quinquenio por ahí de un 60%, más o menos. El año pasado lo logramos elevar a un 71%. Nuevamente, hay que ser ambiciosos, no es suficiente. Y eso ha implicado entonces que ya en el segundo semestre, definitivamente con un apoyo desde primera vicepresidencia y el mismo presidente, ha habido reuniones con las unidades ejecutoras, que es lo típico, particular en este país, porque hemos hecho nuestras inversiones o nuestros proyectos de inversión con el financiamiento tradicional. ¿Y qué hemos tratado de hacer? Afinar las tuercas, la conversación, el diálogo, ver cuáles son esos cuellos de botella y rendición de cuentas. Entonces han habido 2, 3 reuniones en Casa Presidencial con los respectivos ministros, con los directores de proyectos y entonces pues vamos a ver cómo vamos avanzando en esas obras. También el acercamiento se ha convertido en algo que encontramos, la necesidad de la capacitación. Nuevamente nos han apoyado mucho los multilaterales, pero hemos encontrado también personal que no tiene ese conocimiento, ese manejo en gestión de proyectos. Entonces ahí es un nicho importante y lo que hemos tratado de hacer es brindar esa capacitación. Ya han habido talleres de gestión de proyectos en las diferentes etapas de los ciclos de vida de los proyectos. Entonces ha habido un esfuerzo importante y no le voy a hacer promoción a la nación, pero bueno, por ahí decía, yo lo vi muy halagüeño, yo me pongo muy contento y yo sé que por ahí en Hacienda y en el gobierno también, pero bueno, no es tan así, hay mucha necesidad de infraestructura. Inversión en obra pública salió del bache en el 2014, eso es lindo, ¿verdad? Eso suena bonito, pero ¿realmente es así? No, o sea, hay mucha necesidad, hay una carencia importante de infraestructura. ¿Cuál es esa brecha de las que yo les estoy comentando, ¿verdad? De esas brechas que preocupan? Ya lo mencionó por acá la experta del Banco Mundial. A veces uno cuando está tratando de salir en la foto, trata que no le salga mucho la papada o pero definitivamente no salimos bien en la foto. Un 103 de 144, definitivamente no salimos bien en la foto. ¿Dónde tenemos o dónde podríamos mejorar en el corto plazo? Bueno, claramente aquí hay un tema, da gusto cada vez que se tiene la oportunidad de acceder ahí al aeropuerto, pues efectivamente uno ve ampliaciones y ve ahí también el negocio de los aeropuertos, ¿verdad? También ahí cómo se van ampliando. Vemos la parte portuaria, que efectivamente con APM Terminals también vamos a lograr avances importantes. En infraestructura ferroviaria
también hay apoyo interesante por parte incluso del Exim Bank de los Estados Unidos para reforzar unos estudios que ya se tenían por ahí en materia del tren rápido de pasajeros. Eso les podrá hablar don Guillermo Santana en su oportunidad. Pero digamos, hay elementos ahí importantes en los que podríamos ir avanzando, aunque sea en unas primeras fases. Pero donde lo vemos tangible es precisamente en el tema de la calidad de los caminos y la infraestructura que tenemos que realizar aparejado a eso. Bueno, ya les comentaba, realmente se hizo un esfuerzo importante en los años 70, en donde vemos que alcanzamos niveles, relaciones al PIB en torno al 3 más, casi un 4% en materia de gasto de capital, pero no podemos vivir del pasado. Les iba a poner una foto de cuando Saprissa quedó en el tercer lugar en el campeonato de clubes y nosotros los morados siempre, ya 10 años después, seguimos viviendo de eso. No se vale, definitivamente no se vale seguir, y esto ya, los grados de libertad que tenemos por ahí, definitivamente ya han acabado. Entonces, hay que hacer algo definitivamente, hay que cambiar esto. Mencionaba la experta del Banco Mundial, por ahí yo tenía manejado un dato, ahora es más alto, el 6% en torno al PIB, digamos en el caso de Latinoamérica, lo que debería invertirse, es una cifra importante, no se está logrando, y nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Si empezamos a analizar cuánto es lo que nosotros necesitamos para ser competitivos. Y para ser competitivos, si nos vemos en materia solo de transportes, si solo lo vemos en materia de transportes, de acuerdo con el Plan Nacional de Transportes que se había trazado para ese lapso, hablábamos de 58 mil millones de dólares para poder de alguna manera, lograr incrementar nuestro nivel de competitividad. Eso implica nuevamente volver a los 70, a tener razones de deuda, de gasto de capital a PIB, inversión media anual, en el orden de un 3,7%. Soñado, pero eso es lo que tenemos que hacer si queremos dar el siguiente paso. Y algo más que hay que agregarle. ¿Quiénes han sido invitados a la OCDE? Y eso nos impone un reto importante. Pero ya ellos lo mencionaron muy bien. Infraestructura en nuestros transportes. Entonces, infraestructura es manejo de desechos sólidos, que todavía ha habido un conflicto entre municipalidades y algunos de los principales actores. El tema de saneamiento, que ahí claramente hay un tema de rezago importante. Ahí necesitamos avanzar en infraestructura que ya tiene un rezago. El tema de cárceles se está trabajando, ha habido un impulso importante en esta materia. También en edificios públicos, ahora el viceministro de Mideplan de planificación les va a comentar también de esos temas en materia de ciudad-gobierno y el ahorro importante que eso traería también en materia de alquileres, que eso es otro tema interesante, en educación. Y bueno, ahí podríamos estar hablando en una serie de sectores fundamentales para la economía donde estamos debiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente cambiar de paradigma, cambiar el modelo, y por eso en buena hora que la Bolsa de Valores, en este caso, y también la Superintendencia General de Valores también promuevan este tipo de elementos, de este tipo de foros. Preocupación hay, sí, pero de la buena. ¿Por qué? Porque yo los veo caminando muy robustos, muy fuertes, y ese es el paso que los actores políticos, que el gobierno tiene que seguir, no otro. Así que, de alguna manera, por eso hemos tratado de ir reforzando el rol del Ministerio de Hacienda, de Mideplan, también de otros ministerios, e incluso esa interrelación con el sector privado, porque no estamos solos. Entonces, en buena hora que se dé este tipo de discusión. Grosso modo, algunas necesidades relativamente inmediatas, hablamos de educación,
Doña Sonia Marta ahí les puede afinar más ese dato. Y el transporte ya les mencioné, ambiente y agua. En el caso de energía también tenemos que trabajar fuertemente, y salud. Todo esto de alguna manera, si lo sumamos, la cifra asusta, pero yo creo que hay grados de libertad con estos financiamientos y estos vehículos para poder llevar adelante estos proyectos. Y hay una carencia importante, y yo sé que ustedes la saben: proyectos bancables. Y eso es lo primero, ¿verdad? Ese es el tema. Si no tenés un pipeline de proyectos, no tenés nada. Y entonces hay un trabajo intenso que está llevando adelante Mideplan, que ha trabajado también con Ministerio de Hacienda, Banco Central y también otros entes, para tener este año este Plan Nacional de Inversión, como lo han dicho los funcionarios de dicho ministerio, pero con una visión no ya 3 años, porque se acabó el gobierno, vienen otras prioridades. Aquí hablábamos no de visión gobierno, sino de visión Estado. Yo le agrego visión país, y eso tiene que trascender, y si no trasciende, no estamos haciendo nada. Y el horizonte son al menos 7 a 20 años en donde se está visualizando esto que necesita Costa Rica. En materia de políticas públicas, en estos temas de infraestructura, entonces nos empezamos a plantear otra cosa, ¿verdad? Y es ese aire ahora que lo respira Chile hace tiempo, que Colombia también, México. Si nos vamos al otro lado, otras economías como Canadá, el Reino Unido, podríamos ser muy novedosos. Pues yo creo que ya aquí se han descubierto, hay evidencia suficiente, y el acompañamiento de las autoridades con el sector privado puede llevarnos definitivamente a lograr grandes cosas. Entonces, algo con lo que tenemos que romper, y somos claros desde el punto de vista del gobierno, es que el nuevo modelo conceptual vaya más allá de concesiones, ¿verdad? Eso es un gran problema, porque cuando uno habla de concesiones, ya lo vuelven a ver como que algo está pasando, que algo no funciona. No necesariamente es así, pero sí tenemos que aprender y precisamente documentar, y se ha documentado esas lecciones del pasado, esas lecciones aprendidas, precisamente con el apoyo de otros organismos, poder de alguna manera subsanar aquellos elementos en materia contractual y en otros sectores o factores que han incidido en esos contratos. Pero sí estamos claros en que es necesario la reorganización del marco normativo. Hay un tema de, tenemos una ley de concesiones, tenemos que hacer un impasse, pero necesitamos llevar a impulsar este tipo de figuras. Por ejemplo, también está el tema de una ley de alianzas o asociaciones público-privadas, algo sencillo, algo que no reste flexibilidad, ¿verdad? En eso también se ha venido trabajando. El apoyo político desde distintos ángulos, eso es fundamental, ¿verdad? Porque ya habíamos conversado de que son diferentes los actores que forman parte de este nuevo modelo. Y es fundamental integrar y es fundamental apoyar estas figuras. Y el fortalecimiento del recurso humano. Desde el punto de vista del gobierno, a veces es difícil contratar, incluso contratar a muchos de ustedes que son excelentes profesionales, que tienen una capacitación envidiable, pero por el tema de servicio civil a veces nos limita a nosotros hacer eso. Pues ahí se está también valorando algunas modificaciones importantes para tener a un grupo también que pueda apoyar en la conformación, en la revisión de contratos, en robustecer todo el análisis de viabilidad económica, financiera y legal. Eso es fundamental. Y nos hemos encontrado con que, además de los tiempos, ocupamos esto para ayer, pues nos encontramos que hay unos procesos que toman y dilatan mucho tiempo. Entonces, esos son de los elementos que también queremos de alguna manera desenmarañar, y por otro lado, fortalecer con el apoyo de experiencias de otras economías, definitivamente para que nuestro personal también dé ese salto propiamente. Entonces,
hay un tema de coordinación, hay un tema de control, hay un tema de mitigación de riesgos y una adecuada reglamentación que podrían llevar adelante tropicalizado este nuevo esquema del caso de Costa Rica. ¿Qué nos implica o qué implica todo esto para nosotros? Pues revisar críticamente lo que ha pasado con el modelo de concesiones y otras figuras. Aquí hay casos exitosos de fideicomisos, bueno, hay fideicomisos del ICE, ahí podemos, incluso universidad, la UCR, de alguna forma hay experiencias que se pueden explotar y socializar y además aprovechar entonces el mercado de valores para poder dar ese impulso a infraestructura que requerimos. El tema de considerar las buenas prácticas y analizar su implementación en el contexto costarricense, ¿verdad? Esto que estamos haciendo en este día y tarde de debatir sobre distintos modelos de financiamiento, formas de entregar la infraestructura, es fundamental para eliminar mitos, ¿verdad? Para quitar mitos. Y el tema de fortalecer la institucionalidad. En muchas instituciones, lamentablemente, nos encontramos con que estaban acostumbrados a unidades ejecutoras. Entonces no se creaba la institucionalidad, no se reforzaba. Entonces llegaba algún proyecto y pasaban a la persona que estaba ahí a esto. Desvestíamos un santo para medio vestir otro y no se generaban esas capacidades. Entonces ahora estamos reforzando todos esos temas de alguna forma para poder promover la buena experiencia que se generan en este otro tipo de figuras. La visión que nosotros estamos constituyendo es una visión que de alguna manera tiene que tener un elemento afín, un tema integrador. Entonces, básicamente estamos viendo en este modelo también de alianzas público-privadas, en el caso de fideicomisos también, el caso de otros muy interesantes como los bonos también, que también se han utilizado incluso para financiar el aeropuerto de Panamá. O sea, son claros ejemplos de las grandes posibilidades que nosotros tenemos para llevar adelante toda esta infraestructura que hemos comentado, ¿verdad? Volvemos al tema. Empréstitos, de alguna manera, pues estamos en un impasse. ¿Por qué? Los niveles, si lo vemos ya propiamente para el sector público, andamos en un 56% con relación al PIB. O sea, estamos en niveles que rondan 60%, ya de alguna manera no tenemos esa flexibilidad para poder llevar adelante tan holgadamente o contratar tan holgadamente esos créditos. De ahí lo importante que se ha hecho el proceso de priorizar proyectos, y eso es una labor importante que ha hecho el gobierno. Han habido sesiones de trabajo encerronas con los diferentes ministros y con sus equipos económicos para definir proyectos en principio que podrían subsanar gran parte de esa infraestructura que necesita Costa Rica. Muchos en infraestructura vial, otros en materia de saneamiento, otros en materia de energía, pero digamos son proyectos que no son ocurrencias, porque eso usualmente pasa también. El tema de la ocurrencia es que ha pasado mucho tiempo en este país y de alguna manera se ha quedado ahí. Pero lo que queremos es darle al sistema financiero costarricense en general la posibilidad de tener proyectos que realmente sean bancables. Y entonces no solamente es un tema de priorizar, sino que sean proyectos que ya tengan una factibilidad, una viabilidad financiera, económica, que les permita a ustedes de alguna manera definir, en ese caso, o por lo menos compartir riesgos o llevarlos a tomar una decisión de participar en algunos de ellos. Hay proyectos importantes en materia de transportes y muy probablemente el viceministro les estará comentando cuáles son esos proyectos puntuales. Pero lo que yo quería hacer con esta diapositiva era básicamente concentrarme en esa otra fase. Dejemos los empréstitos por ahí.
no es que vamos a dejarlo del todo, sino que vamos a ser selectivos para aquellos proyectos prioritarios y que eso no genere presión adicional a la que estamos viviendo actualmente en materia fiscal. Pero sí mirar con otros ojos y buenos ojos el tema de fideicomisos, la titularización, el tema de concesión, básicamente, ¿verdad? Que es lo que hemos estado valorando. Entonces, el compartir los riesgos es fundamental, pero el llevar adelante estos otros instrumentos es fundamental en esta coyuntura en la cual se encuentra Costa Rica. ¿Por qué todo esto es necesario? Bueno, cifras de Banco Central con los modelos que los colegas de Banco Central de Costa Rica tienen por allá, hablan de que marginalmente 500 millones adicionales, ¿verdad? En términos marginales, 500 millones en inversión, en este caso inversión pública, pero hay que generar ese ambiente para que la inversión privada definitivamente despunte. Pero aquí hablamos de que por cada 500 millones adicionales, el Producto Interno Bruto estaría incrementando, su tasa de crecimiento podría estar incrementando en un punto porcentual. Y en el caso de la tasa de ocupación estaríamos pensando en 2 puntos porcentuales. O sea, definitivamente aquí hay un reto importante, es fundamental que nosotros hagamos algo para poder ver esos cambios que nosotros necesitamos y llevar adelante esa infraestructura que nosotros realmente deseamos. Un enfoque de estrategia, digamos, que actualmente estamos llevando a la práctica. En algunos avanzando más, en otros un poquito más rezagados, pero precisamente para eso tenemos programado unas visitas también de acompañamiento en materia de alianzas público-privadas. En el caso del marco político, definitivamente esta estrategia que nosotros estamos visualizando pues es clara. ¿Por qué? Porque vemos una situación fiscal difícil que nos obliga a nosotros a buscar otra forma de entregar proyectos de inversión. Entonces tenemos una situación como esa que definitivamente nos lleva a nosotros a pensar y ser creativos o mirar hacia otras experiencias exitosas y llevar adelante esto en nuestro país. Definir unas políticas públicas claras para el mejoramiento de inversión es fundamental, y eso lo que hemos tratado de hacer al tenor de los distintos agentes públicos y privados, porque les comento que por el lado del Consejo Económico de Gobierno, pues a la par del Consejo de Competitividad, pues se está trabajando tanto con sistema financiero, se trabaja tanto con las cámaras de construcción, con las cámaras, con la OCAEF, escuchando, valorando, analizando y también poniendo en práctica la visión del sector privado. Y el apoyo del gobierno, o sea, realmente eso es algo que hemos querido transmitir en los distintos foros en los cuales nos han invitado. Claramente hay un apoyo del gobierno a llevar adelante estas iniciativas, y como lo que nos encontramos fue una carencia en materia de preinversión, proyectos, algunos o muchos, que no tenían ese elemento de preinversión, que no estaban en una etapa ni de prefactibilidad, pues sí hemos estado conversando con diferentes organismos multilaterales para apoyar el fondo de preinversión. Eso por un lado, para tener proyectos dentro de ese pipeline de proyectos, o sea, que realmente estén robustos financiera y económicamente hablando, porque volvemos a lo mismo, la idea no es tener ideas, como usualmente se han incorporado en algunos planes de inversión. Desde un marco institucional, hay un tema de la creación de un comité interinstitucional de inversión pública que estaría conformado por el vicepresidente, el ministro de Hacienda, la ministra de Planificación y el presidente de Banco Central, poco para ese tema de ordenamiento también de prioridades, pero con una metodología clara y operativizado también con funcionarios que manejen el tema de gestión, tanto de esos ministerios como también entrelazados con el sector privado. Actualizar el Plan Nacional de Inversión
pública es fundamental, no podemos mirar hacia cualquier lado y caminar hacia allá, es decir, cuando uno tiene el norte claro, cualquier lado pues es bueno y no debería ser así, así que hay un trabajo importante en el Plan Nacional de Inversión Pública que es precisamente el reto que tiene Mideplan durante lo que resta de este año y en el caso del Ministerio de Hacienda acompañado del Programa de Financiamiento de Inversión Pública. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en estos momentos hay financiables una serie cantidad de proyectos, pero hay otros que necesariamente ocupan otro vehículo para poderse llevar adelante. Y ahí es donde hay mucha cabida al tema de financiamiento, ¿verdad? Por medio de fideicomisos o la titularización u otros mecanismos también de entrega. Ya hemos trabajado en el tema de gestionar o por lo menos documentar esas lecciones aprendidas que la verdad es que son bastantes y nos encontramos también en una labor importante de revisión y ajustes necesarios al marco normativo. Hay un trabajo nuevamente en colaboración con organismos multilaterales para la revisión de esa ley de concesiones y eventualmente entonces un cambio en lo que sería una ley eventualmente de alianzas público-privadas. Y entonces, pero sí definitivamente el acompañamiento nos ha servido para ver algunos de esos elementos que podrían ser nuestras grandes debilidades para dar un paso trascendental. Y finalmente con el tema de ejecución de proyectos y otros mecanismos de entrega, pues fortalecer el rol de esos actores públicos y privados, ¿verdad? En el caso de Mideplan, en el caso del Ministerio de Hacienda, otros agentes públicos, hablamos muy bien. Aquí muchos de los proyectos se nos han pegado en Setena, por ejemplo, y es porque no ha habido esa interrelación o ese diálogo. Entonces es fundamental tener on board a todos esos actores, grandes actores que están en este nuevo modelo. Y en el caso también de los actores privados. Hemos trabajado y nos encontramos actualmente en esa labor de dotar a los distintos, por ejemplo, unidades ejecutoras de herramientas de gestión que permitan llevar adelante de forma eficiente los proyectos y apoyarlos precisamente con tecnologías de información para ese seguimiento y esa ejecución más fina de los proyectos de inversión. También hemos estado, como les mencionaba, promoviendo el tema de los mecanismos eficientes de financiamiento, dentro de esto las alianzas público-privadas. En la Dirección General de Crédito Público ya se creó el Departamento de Inversión Pública que tendría a su cargo la unidad de alianzas público-privadas. Y eso es un poco para decirles a ustedes que a este gobierno le interesa llevar adelante este tipo de mecanismos. Y finalmente, pues, promover en las instituciones en general, en las instituciones ejecutoras, la importancia de la creación de las capacidades técnicas. Definitivamente no podemos desvestir a un santo para vestir a otro mal hecho, y entonces definitivamente es importante llevar adelante, en el caso de nosotros, dotar de capacidades que permitan hacer análisis financiero, que permitan planificar, que permitan formular, que permitan gestionar proyectos. Entonces es fundamental en este caso un acompañamiento, ya sea de la empresa también, del sector privado como de los multilaterales, para poder seguir esa ruta que es la que nosotros queremos en materia de infraestructura. Y bueno, ya para terminar, yo soy como muy visual y aquí el fin último es llevar ese montón de sillas al otro lado. El vehículo es ese. A nosotros ahora hay que decidir cuáles son los vehículos. El hecho es que tenemos que llevarlas. En China, particularmente en Shanghái, eso es típico. No solo porque tienen que hacer grandes equilibristas, sino porque tienen que sortear el tráfico tan fuerte que hay ahí. Problemas hay, complicaciones van a haber, experiencias fallidas van a haber, pero definitivamente yo creo que esta es la oportunidad para echar todas esas sillas ahí, ver cuál es el vehículo adecuado, probar con diferentes vehículos, pero cumplir el objetivo,
que en este caso es dotar de infraestructura necesaria que ocupa Costa Rica y que definitivamente entonces nos va a llevar a repensar, a ser creativos, a ver cómo hacemos y tocar las puertas de gente que conoce, que sabe, y también expertos como ustedes, que son críticos y que nos van a permitir a nosotros de alguna manera llevar adelante ese proyecto país y dotar, como les decía, de esa infraestructura tan necesaria que Costa Rica ocupa. Gracias.